Al igual que al ingresar en un bello jardín, el primer capítulo del Evangelio según San Juan nos muestra a grandes rasgos la inmensidad de lo que hay en él, inmensidad y belleza sin igual, pues nos habla ni más ni menos que de Jesús, el Hijo de Dios. Y comienza a hacerlo de una manera muy particular, comienza a marcarnos el punto de partida desde la primera palabra y de manera muy especial, porque dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio, el punto de partida. Y aquí arranca precisamente Juan en este punto de partida, en el tiempo y el espacio donde Jesús iba a comenzar su ministerio. Pero también es una expresión maravillosa tomada por Juan de las primeras palabras del libro de Génesis: en el principio comenzó una obra. Pero hay algo fantástico, porque no solamente nos marca un punto de partida, sino que nos habla de la preexistencia de aquel de quien va a hablar, porque dice: en el principio era. En el principio era, no comenzó juntamente con esto, es algo que en su naturaleza ya era, porque Jesús, Dios, es eterno. La eternidad es una palabrita compleja y de difícil entendimiento para nosotros, que solo conocemos tiempo y espacio, pero sabemos, como decía el sabio Salomón, que agradó a Dios poner eternidad en ti y en mí. Y es por eso que precisamente se activa en nuestro interior un temor al qué será después de la muerte, porque sabemos que somos seres que trascienden, y en esa eternidad, ¿qué será? Pero precisamente aquí en el Evangelio según San Juan nos dice de que ese ser de carácter eterno, en el principio de su ministerio, aquí nos recuerda que Él ya era, porque dice el verso 2, este era en el principio. ¿En cuál principio? No solamente en el principio de la creación. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y nada de lo que ha sido hecho sin Él hubiese podido llegar a ser. El punto de partida en el tiempo y el espacio del ministerio del Señor Jesucristo, aquel que era, como el mismo Juan escribiese más adelante en el libro de Apocalipsis, es el que es hoy, porque hoy vive, el que era desde el principio y antes de lo que nosotros conocemos como el principio, y el que ha de venir a buscar a aquellos que en Él hemos creído. Él es el Dios de todo poder, porque dice: en el principio era el Verbo, el poder en acción, la palabra en acción. Esa expresión verbo es logos, y es interesante porque aquí Juan comienza a unir todos los pensamientos de la cultura en ese momento, y que también perduran hasta la actualidad, porque el logos para los griegos, donde los padres de la filosofía, ellos decían que el logos era la fuerza necesaria, el motor necesario para la creación de todo esto que hoy vemos, y es la energía creadora, y precisamente presenta a este Jesús como el Verbo, la palabra en acción. No es solamente un artículo, no es una preposición que suelto no nos dice nada, nos puede dar un indicio. No es simplemente un sustantivo que nos puede identificar un objeto, o un adjetivo que nos da nos lo puede definir, ¿sí? Lo puede calificar si es bello, si es feo, etcétera, etcétera, sino que es más que eso. Es la parte necesaria en una oración. Él es el Verbo, es la palabra en acción, la palabra viva, la palabra de poder. Aquel que en el principio, por el poder de su palabra, fueron creadas todas las cosas. Presenta Juan a Jesús el de la existencia eterna, a ese que era antes, que es ahora, y que seguirá siendo el mismo por los siglos de los siglos. Aquel cuya esencia es divina, Él es Dios. Y esto es maravilloso porque habla de la encarnación sobrenatural, de ese momento, de ese principio en espacio-tiempo, como decía Pablo a los Gálatas en el capítulo 4, que llegado el día del cumplimiento del tiempo, nació Jesús
de la bienaventurada Virgen María. No podemos explicar la inmensidad de la obra de Dios en esto de hacerse el Creador una criatura, para ocupar tu lugar y el mío allí en una cruz del Calvario. Y es precisamente este el cuarto punto de la presentación del Hijo de Dios, porque son las expresiones de su poder que no podemos entender, pero también las expresiones de su gracia. Porque más adelante dice en el verso 11, a lo suyo vino. Lo suyo era venir a ocupar tu lugar y mi lugar en la cruz del Calvario, por amor a cada uno de nosotros. Él vino a lo suyo, y los suyos, su pueblo, no le recibieron, no le acogieron, no le creyeron. Pero continúa hablando de las expresiones de su gracia que te alcanzan a ti, me alcanzan a mí, porque dice más a todos los que le recibieron. A los que creyeron en su nombre nos ha dado el privilegio de no ser mejores que nadie, sino de ser llamados hijos de Dios. Aquí nos presenta la existencia eterna de aquel que en esencia es Dios y que se encarnó en este mundo para expresarnos su gracia y su poder para con nosotros, para que ya dejemos de ser criaturas de Dios, habiendo sido creados por Él, para comenzar a ser hijos de Dios. Pero solamente hijo de Dios es aquel que ha creído en Él, pero que ha creído en el Dios de la Biblia a la manera del Dios de la Biblia, que ha creído al mirarse en su condición perdida y al mirar que en la cruz Cristo manifestó su poder y gracia habiendo resucitado al tercer día y que es amplio en perdonar a todo aquel que clama a Él, arrepentido de sus pecados, clamamos, Dios, perdóname. Y en el momento en el cual clamamos por perdón, Él cambió nuestras vidas y dejamos de ser una criatura condenada a ser un hijo de Dios, para quien los portales de los cielos serán abiertos para recibirnos junto a Él por toda la eternidad. Pero la segunda parte que podemos encontrar en este primer capítulo no solamente es la presentación del Hijo de Dios, sino que nos habla precisamente de un profeta. Nos habla de Juan el Bautista, de alguien que irrumpe en la historia del pueblo de Israel, en la historia de la humanidad, precisamente para presentarnos a Jesús. Pero lo maravilloso es que este profeta, tal como Dios ha hecho todo en el transcurso de los tiempos, fue enviado por Dios. Dice el verso 6, hubo un hombre enviado por Dios. No trajo palabras de hombres, trajo palabras de Dios, fue enviado de Dios. Allí en Hebreos 1 dice que Dios nos ha hablado de muchas maneras. Nos ha hablado por medio de las cosas creadas, dice Pablo a los Romanos en el capítulo 1, pero también nos ha hablado por medio de los profetas. Y el póstumo de los profetas, aquel de quien, como vamos a ver más adelante, el mismo Jesús le dedicó párrafos magníficos. Dice, fue enviado por Dios. ¿Pero enviado para qué? Para hablar de unas palabritas que se repiten y vamos a encontrar varias veces en este precioso evangelio. Para hablar de luz y de vida. Y la primera expresión que dice, no era Él la luz, sino que vino para hablar de la luz. Para hablar de Jesús, aquel eterno, aquel que en esencia es Dios, que se encarnó por medio de la bienaventurada Virgen María para expresarnos su poder y su gracia y así alcanzarnos para salvación y vida eterna. Dice, vino a hablar de luz. Vino para dar testimonio de la luz. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, porque aquella luz verdadera venía a este mundo y comienza a hablar de este Dios eterno, porque esta luz ya era, dice, ya estaba, por él fueron hechos todas estas cosas, veíamos al principio la luz estaba, pero ellos no le conocieron. Pero no solamente encontramos en el profeta que es enviado, sino que más adelante nos encontramos con que precisamente el profeta tuvo un encuentro con Jesús, un encuentro cara a cara. Él que venía hablándole a los hombres del que había de venir, se encontró con Él. Y es maravilloso porque del verso 29 en adelante, en este precioso encuentro ya no habla de la luz, sino que habla del Cordero.
Y al ver a Jesús se emociona en su corazón y les dice, este es el que yo dije que había de venir. Es este más grande que yo. Pero le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque precisamente la luz a la que hace referencia es luz en las tinieblas del pecado, y el Cordero de Dios vino para dar luz y librarnos y de la condenación eterna, para limpiar nuestros ojos, para que podamos ver que este Dios de poder y de gracia se encarnó. ¿Se encarnó para qué? Para alcanzarnos y darnos vida eterna. Pero el profeta enviado de Dios, Juan el Bautista, que tuvo un encuentro maravilloso hablándonos de la luz y hablándonos de su obra, ¿sí? Porque aquí el Cordero, el que necesitaba ser sacrificado por cada uno de nosotros, nos muestra a través de él la esperanza. Dice en el verso 30, este es la esperanza. ¿Por qué este es? Dice, este es de quien yo dije. Este es de quien dijeron los profetas. Este es el que había de venir para transformar la vida de todo aquel que en él crea. Este es, aquí está. Dios cumple sus promesas. Citábamos a Pablo a los Gálatas en el capítulo 4, llegado el día del cumplimiento del tiempo. Este es el que había de venir, el que había de manifestar su poder y su gracia para darnos paz, para darnos perdón y la promesa de la vida eterna. Pero en la tercera parte de este capítulo no solo nos habla de la presentación del Hijo de Dios, no solo nos habla del profeta enviado por Dios, sino que nos habla de los primeros discípulos de Jesús. Y todo esto que venimos narrando no sucedió a escondidas, sucedió ante los ojos de muchos. Y precisamente fue maravilloso porque esto que sucedió en los primeros discípulos es interesante lo que ellos hicieron. Y dice, y ellos oyendo estas cosas, le siguieron. Oyendo a Jesús, le siguieron. Qué maravilloso es esto. Oyendo de Jesús y a Jesús, le siguieron. Es que precisamente si estás oyendo esto, estás oyendo de Jesús. De este Jesús que te vino a buscar y a salvar. Este Jesús que vino a tener un encuentro personal contigo. Y al oír y creer, al ser transformado, brota de nuestro interior la necesidad natural de seguirle. Pero no solamente de seguirle, sino en segundo lugar lo que hicieron estos discípulos no solamente fue oír y seguirle, sino ocuparse en traer a otros para que le oyeran. Y es así que van en búsqueda de sus amigos, de sus hermanos, para que vengan a oír de Jesús. Y queridos, si Dios ha transformado tu vida, si Él precisamente te ha hablado a tu corazón y has oído, es tiempo de seguirle. Es tiempo de ocuparte en contarle a otros las maravillas que Dios ha hecho y obrado en tu corazón. Pero también lo que ellos hicieron. No solamente oyeron y le siguieron, se ocuparon en traer, sino que ordenaron sus pasos tras Jesús. Pues Jesús emprendió su camino y ellos iban tras él. Ordenaron sus pasos. Es que precisamente en este orden de los pasos son los pasos para crecer. Inició una nueva etapa en sus vidas, una etapa donde Jesús mismo, el Eterno, aquel que demostró ser en esencia Dios mismo, pues se encarnó de manera sobrenatural, y al ver las expresiones maravillosas de su poder y su gracia, transformó sus vidas. Ellos querían más, y ¿sabes qué? Jesús les prometió más. Si me siguen, si ordenan mis pasos, termina diciendo este capítulo, van a ver cosas maravillosas. Te invitamos a que continúes dando pasos para crecer, a que te conectes cada día con Dios y vas a ver cómo Dios cada día, cada mañana te va a sorprender, porque el Dios eterno, Él te mostrará, Él es expresiones de poder y gracia cotidianas para tu bien.
porque el profeta decía, dice Dios, yo sé los pensamientos que tengo para contigo, son pensamientos de paz, pensamientos de bien. Que los disfrutes, pero para disfrutarlo tienes que conectarte con Dios. Padre amado, te damos gracias por estos preciosos momentos que podemos compartir dando pasos para crecer. Gracias, Padre amado, porque al tomar tu palabra podemos encontrarnos con la presentación preciosa de aquel Dios eterno que se hizo carne, de aquel Jesús que en esencia siempre fue Dios y expresó sus manifestaciones de poder y gracia para alcanzar a toda la humanidad. Señor, gracias porque podemos conocer que tú usas personas como aquel profeta Juan el Bautista para hablarnos de lo que tú tenías planificado de antemano, allí en esa dimensión eterna, en bien de cada uno de nosotros. Te agradecemos por el ejemplo de aquellos primeros discípulos. Ayúdanos a ser como ellos, a oír, pero oír con el corazón, a creer y así seguirte, a ocuparnos en traer a otros para que conozcan de esta preciosa manifestación de poder y gracia a través del Señor Jesucristo, que ordenemos cada día nuestros pasos para que te demos la gloria, única y exclusivamente a ti. Te agradecemos, Padre amado, por estos preciosos momentos que hemos podido compartir y nos dejamos descansar agradecidos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos gracias a Dios que una vez más hemos podido dar juntos un nuevo paso para crecer. Te recordamos que para el próximo encuentro debes de leer todos los días, al menos una vez, el capítulo 2 del Evangelio según San Juan. Y si tienes alguna duda, alguna inquietud, no dudes en enviarnos un WhatsApp o escribirnos a nuestras redes sociales y gustosamente, a la luz de la palabra de Dios, buscaremos la respuesta adecuada. Y si aún no tienes un ejemplar de la palabra de Dios en tu hogar, envíanos un WhatsApp o por nuestras redes sociales diciendo yo quiero una Biblia y nos pondremos en contacto contigo para acercarte de manera gratuita un ejemplar a tu hogar. Nuevamente damos gracias a Dios por estos momentos y rogamos que tengas una bendecida jornada, pero por sobre todas las cosas, no te olvides de conectarte personalmente con Dios.